Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy martes 6 de mayo del año 2025 en esta reflexión bíblica de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Como es nuestra costumbre, cada día de la semana, de lunes a domingo, tendremos una palabra o mensaje relacionado a la predicación del domingo pasado en nuestra iglesia, que esperamos sea de bendición para su vida. En estos domingos estamos predicando una serie de mensajes con el título Influencias que marcan nuestra vida, que se pueden ver en nuestro canal YouTube o en nuestra página web de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Este domingo pasado vimos influencias que marcan nuestra vida, nuestra Biblia. En el desorden que había en varios aspectos en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les exhorta a hacer lo siguiente en 1 Corintios 14, 29. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. En la Reina Valera dice, hay que juzgar a los profetas. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir este mandato? En aquellos días, cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, ¿qué filtro esperaba él o qué procesos deberían de emplear para poder juzgar, evaluar o examinar a aquellos que traen un mensaje espiritual como un profeta? Aunque en esta carta el apóstol Pablo no explica en forma específica o explícita cómo deben de hacerlo, creo que es más que obvio que se debe de emplear la palabra de Dios para hacerlo, comparando escritura con escritura. Dios no se va a contradecir. Por lo tanto, ningún mensaje de profeta, maestro, pastor, apóstol va a contradecir lo que Dios ya ha escrito en su palabra. Eso implica, obviamente, si vamos a poder hacer eso, de juzgar, examinar y evaluar las palabras espirituales o el mensaje espiritual que alguien está transmitiendo, hablando en un sentido por Dios o dándonos un mensaje de Dios. Esto implica que debemos de tener suficiente conocimiento y acceso a la palabra de Dios para poder consultarla y comparar las palabras del mensaje para asegurar que éste no contradiga la palabra de Dios. Como dice 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Esa es la información, el mensaje inspirado, que es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Obviamente, en aquellos días, cuando escribe Pablo estas cartas, las epístolas paulinas, todavía no existía en 100% el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí. Y 2 Timoteo 3:16 dice que está inspirado y útil para nosotros. Pero se fueron añadiendo ahora el mensaje de la nueva revelación en Cristo Jesús, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y Pablo dice, manténganse fieles a las enseñanzas. Eso es lo que Pablo y los demás apóstoles predicaron de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de acuerdo al Antiguo Testamento, no contradiciéndole. Y dice, añade aquí, oralmente o por carta. Eso, un mensaje que escucharon o un mensaje que leyeron, que les hemos transmitido. Hay un claro ejemplo de cómo la Biblia debe de ser una influencia para marcar nuestras vidas en este sentido, para creer correctamente o mantenernos en la doctrina correcta que enseña la Biblia en Hechos, el capítulo 17, versículo 11. Ahí tenemos el ejemplo de Pablo, que viaja a un pueblo llamado Berea con Silas. Y dice Hechos 17:10, que cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. Era su costumbre ir el sábado a la sinagoga judía
cuando iniciaban una nueva obra, un nuevo esfuerzo evangelístico de predicar el mensaje, comprobando que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento y que hay salvación por gracia por medio de la fe en él. Pero nos comenta que en este caso, cuando llegan a la sinagoga de los judíos en Berea, cuando escucharon los judíos de Berea, que se congregaban en aquella sinagoga, cuando escucharon el mensaje de Pablo, hicieron algo muy curioso. Lo describe en el versículo 11 del capítulo 17. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Eso es, estaban dispuestos a escuchar. La misma Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, que tenían corazones cerrados, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, un mensaje de esperanza, un mensaje que habla del cumplimiento de las profecías de Mesías que estaban esperando los judíos. Pero añade que hicieron algo aparte del entusiasmo, checaron, examinaron ese mensaje para ver si era cierto. O sea, no solamente se emocionaron, dice, día tras día, examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Eso es que era un mensaje increíble, de esperanza, de fe. Por fin había llegado el Mesías, había perdón y vida eterna, pero querían checarlo para ver si lo que estaba diciendo Pablo y Silas en sus mensajes era de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento. Como resultado, al checar que si era cierto lo que estaban diciendo, que al usar el Antiguo Testamento lo usaban correctamente, que Jesús vivió, murió, fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Tan poderoso era el mensaje. Pero me impresiona esto siempre. Los de Berea examinaron el mensaje usando su Biblia. Y hoy en día creo que debemos de tener mucho cuidado con tanta información y personas que pretenden hablar por Dios, que están haciéndolo en forma correcta, no de interpretación privada, sino de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. A veces escuchamos cosas maravillosas, espectaculares, muy bonitas. ¡Wow! Mira cómo Dios está obrando. Pero debemos de checar eso con lo que dice la Biblia. Pablo bien nos dijo en sus cartas que debemos de cuidarnos de falsos profetas, muchos que surgieron en los días de Jesús y todavía hoy en día también. El Internet, perdóname, está lleno de esto. Debemos de conocer la Biblia lo suficiente para percibir que algo que estoy escuchando, que algunos pretenden que viene de Dios, suena tan raro o tan novedoso que esto me lleva a tener una duda sana. No que no voy a escuchar, pero que me lleve a investigar para ver si es cierto o no, si no contradice la palabra de Dios, si está de acuerdo con la Biblia. Si no hacemos esto en una forma diligente, el resultado para nosotros, nuestras familias y nuestra iglesia podría ser desastroso. Efesios 4:14, para terminar, comenta lo siguiente el apóstol Pablo. Ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Eso es, vamos de uno a otro, escuchando algo que nos parece conveniente, popular, bonito, pero no dispuesto a escuchar la verdadera palabra de Dios. Al conocerla debemos de juzgar los profetas, los maestros, los pastores y los apóstoles. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos instruya, Señor, que influya en nuestras vidas para creer
correctamente, porque esa fe incorrecta nos puede afectar negativamente, mientras el creer correctamente nos puede afectar positivamente y nos puede traer bendición en vez de maldición. Cuídanos, Señor, danos sabiduría y discernimiento de aquellos que pretenden de hablar por Dios, que nos presentan un mensaje como si fuera de Dios, que no está basado, fundamentado en la palabra de Dios, sino en pensamientos, tradiciones, filosofías humanas, para que no nos desviemos del camino. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 7 de mayo a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche, que también es nuestro servicio presencial de entre semana en el auditorio Torre Fuerte. Como siempre, hay ministerio infantil para niños de 5 a 11 años de edad y continuamos con nuestra serie basado en el libro de Josué, Conquistando Fronteras. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Como siempre, que tengan un muy excelente día. Nos vemos.